de Dios. Aleluya. La otra voz de Dios. Y esto no es otra cosa que el silencio de Dios. Porque a veces Dios te enseña más en su silencio que cuando habla. Aleluya. Y esta palabra va a tratar en esta tarde sobre esto. La necesidad de localizar por qué Dios calla. Aleluya. Hay muchos efectos por los cuales Dios guarda silencio. Pero hay uno que es el primero que vamos a tocar, y es que a veces Dios guarda silencio a causa de nuestros pecados. Si te has encontrado con el silencio de Dios en alguna circunstancia de tu vida, es necesario localizar por qué Dios calla. Saúl, después de desobedecer y después de no servir a Dios con fidelidad y con integridad, dice la palabra del Señor que tiene la osadía y el atrevimiento de consultar a Jehová. Buscó a Dios sin arrepentirse. Y ese no es el camino. Dios no hablará nunca cuando alguien en pecado viene a buscarlo. Aleluya. Cuando hay alguien que practica una vida pecaminosa pero no se arrepiente, Dios seguirá guardando silencio. Por eso decía yo, es importante entender por qué Dios calla. ¿Sabes por qué Dios calla ante la oración de los infieles? Porque Dios no aprueba los proyectos de aquellos que viven en pecado. Por eso, aleluya, Dios no te bendice cuando andas en desobediencia. Porque si te bendijere Dios cuando anduviste en pecado, jamás dejarías el pecado. Por eso cuando vienes ante Él pidiendo que te bendiga, pero sin arrepentirte, Dios tiene que guardar silencio, porque si te bendice, creerás que estás haciendo lo correcto y jamás te alejarás del pecado. Si te has acostumbrado a andar entre tinieblas, si Dios te bendice, jamás te apartará de ellas. Aleluya. Y hay gente dentro de las iglesias que viven en pecado absoluto y vienen al culto y no sienten a Dios. Y escuchan la palabra y la palabra no hace efecto. Mientras tanto, los que están alrededor ese día han sido bendecidos por Dios, han sentido la presencia y la gloria, han sentido el poder de la gracia abrazándolos. Pero a ti que vienes practicando pecados sin arrepentirte, tú no sientes nada y vives frío y como que golpeara la palabra contra una pared de mármol. De la misma manera parece que golpea la palabra contra tu corazón. Y simplemente el único motivo es es que Dios guarda silencio ante aquellos que pecan y no se arrepienten. Isaías 59 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Te has quedado? Dice: no se ha cortado el brazo de Jehová, ni tampoco Dios se ha vuelto sordo, ni siquiera no puede hablar, que va, para nada. Dios no se ha limitado en ningún momento. Dios no tiene la culpa de este silencio.
y pregunto, ¿quién tiene la culpa? Isaías nos responde y nos dice, por vuestras iniquidades, por vuestros pecados. No es Dios quien se ha paralizado. ¿Por qué no veo su gloria? ¿Por qué no siento su poder? ¿Por qué no siento su presencia? No es Dios quien se ha cortado. No es Dios quien se ha limitado. Son tus pecados que te han separado de la presencia íntima de Dios. El pecado divide y te separa de la comunión íntima con Dios. Es importante localizar este primer silencio. Es importante localizar por qué no siento a Dios. Pero mira, hay otros tipos de silencio. Y es que a veces Dios guarda silencio para formar tu carácter, tu madurez y tu fe. Dice Job, he aquí, yo iré al oriente. Y dice Job, y no lo hallaré. Y al occidente, y dice, y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, dice, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas él dice, conoce mi camino, me probará y saldré como el oro. Este tiene una actitud preciosa. Es Job, el santo Job, el temeroso de Dios, el hombre por excelencia, el hombre que guardaba su integridad hasta la muerte. Un Job al límite vivió esta situación. De repente, un justo que vivía en orden, pero que fue trastocado por completo. Un justo que no había hecho nada malo. Un santo que había guardado la integridad. Pero, ¿qué sucede ahora? No solo está siendo sacudido por la mano del diablo, no solo está siendo sacudido por los golpes de la vida, sino que está buscando a Dios y Dios no responde. Aleluya. Dios guarda silencio ante la búsqueda de un santo íntegro. Esto le ha pasado a Job. Job es tan justo que dice la Biblia que hacía sacrificio cada día por sus hijos. Y sabes, a veces a los santos Dios también nos tiene que procesar. Nos tiene que procesar Dios y probar cuál es la calidad de nuestra fe. Y a veces se utiliza de repentes y acontecimientos trágicos que no te esperabas, que no estaban en tu plan de vida, ausencias momentáneas con las que cual nunca contaste. Pero a veces Dios lo permite para probar cuál es la fe del justo. Aleluya. ¿Cómo de calidad tiene la fe de los que vienen a la iglesia a diario? Por eso Dios permite en algunos momentos las pruebas. Fijaros, digo más, el silencio de Dios nos ayuda a reflexionar. A veces vivimos de una manera tan rápida y tan deprisa que no tenemos tiempo a pararnos y meditar. Y entonces Dios tiene que guardar silencio para que reflexiones. Tiene que guardar silencio Dios para que te detengas y digas, párate, estate quieto, reflexiona. El silencio de Dios nos ayuda a reflexionar. Otro tipo de silencio que Dios utiliza es el silencio como antesala
de un gran mover que vendrá sobre tu vida. Apocalipsis capítulo 8, verso 1 dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Antes del juicio final que vendría, el cielo guardó silencio. A veces Dios guarda silencio porque está trazando en secreto un plan extraordinario sobre tu vida. José es metido en la cárcel, pero José no entiende nada ni sabe nada. José no sabe lo que sucede. José no sabe por qué está en la cárcel. José no sabe por qué le han quitado la túnica. José no sabe por qué le han vendido sus hermanos. José no sabe por qué está encarcelado. José no sabe por qué es vendido como esclavo. José no sabe por qué está pasando por el proceso que está viviendo. Porque Dios a veces no cuenta sus secretos. Dios no te va a contar el secreto que tiene para tu vida hasta que llegue la hora de que se revele la gloria que Dios planificó para tu casa. Los jóvenes en el horno son metidos en el horno, pero nadie les dijo: tranquilos, que os vamos a librar del horno. Nadie les dijo: el fuego no quemará vuestras personas. Nadie les dijo: saldréis del horno como si nada. Nadie les dijo esto, pero ellos entraron en el horno. David, el ungido rey de Israel, nadie le avisó de lo que le iba a suceder. Nadie le avisó de que iba a pasar como mendigo, que iba a pasar por la vida como un pobre, esclavo, perseguido, sufriente. Nadie le dijo cómo lo iba a pasar. Nadie le dijo cómo tenía que hacer las cosas. Nadie le dijo cómo tenía que afrontar la cueva de los ladrones. Nadie. Pero señores, llegó el momento. José, principal de Egipto, los jóvenes del horno salieron como si nada. Y David, el glorioso rey de Israel. Aleluya. A veces, fijaros, a veces el silencio de Dios significa que está tan ocupado peleando por nosotros que no puede hablar. Aleluya. Dice la Biblia en el libro, aleluya, de Éxodo dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. A veces Dios está tan ocupado librando tus batallas que no te puede seguir hablando. Y tú le oras y no entiendes nada y Dios guarda silencio. Es que Él está peleando por tu casa. Aleluya. El silencio nos enseña a estar atentos, porque Él puede aparecer con gloria en cualquier momento. El silencio nos sirve para aplacar el orgullo del hombre. Aleluya. Habacuc capítulo 2 verso 20 dice: Jehová está en su santo templo. Y dice: calle delante de Él toda la tierra. A veces Dios tiene que callar para que te calles tú. A veces Dios tiene que guardar silencio para que te silencies tú. Porque a veces habla tanto el hombre, que Dios se ve en la obligación de callar. Cuando hablaron los filósofos, cuando hablaron los escribas, cuando hablaron los fariseos, cuando hablaron los indoctos, cuando hablaron los expertos, Dios guardó silencio.
400 años el pueblo sin oír su voz. 400 años el pueblo sin escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque era el hombre quien estaba hablando. El hombre imponiendo sus filosofías. El hombre imponiendo sus leyes fariseas. Entonces Dios tiene que callar para que a ver si así te das cuenta que tienes que dejar de hablar tú tanto. Ocupas mucho tiempo hablando tú. Y Dios tiene que guardar silencio para que calles. Fíjate, está esperando Dios que calles para hablar Él. Dice la Biblia que cuando calló Samuel, habló Dios. Dice la palabra del Señor que Samuel, que no conoce a Jehová, escucha una voz llamándolo. Y dice la Biblia que ha cogido Samuel y ha ido donde el sacerdote, donde Elí, y le ha dicho: Elí, heme aquí. Me estás llamando. Pero Elí le dice: échate a dormir, que yo no te estoy llamando, Samuel, cariño mío, hijico mío, que yo no te estoy llamando. Se va a la cama, se echa otra vez en el lugar cerca del arca de la presencia, y ahora vuelve a escuchar la voz: Samuel, Samuel, Samuel. Samuel, aquel jovencito, se levanta y corriendo va donde el sacerdote Elí y le dice: heme aquí, ¿me llamas? Y el sacerdote le dice: que yo no te estoy llamando, échate a dormir. Una tercera vez y vuelve a suceder lo mismo. Entonces Elí ha entendido qué es lo que pasa y ahora le dice: Elí, aquel jovencito le dice: escúchame algo, no digas más heme aquí, ni tampoco digas me estás llamando. No vengas a recurrir al sacerdote. Haz lo siguiente: guarda silencio, aleluya, y dile a él: heme aquí. Porque te está hablando el propio Jehová. Tuvo que guardar silencio Samuel para poder escuchar la voz de Dios. Y yo te digo en esta tarde: guarda silencio ante los problemas del mundo. Guarda silencio ante las adversidades que se te presentan. Guarda silencio ante las dificultades que vienen a tu casa. Guarda silencio. Es el tiempo de que calles, porque Dios quiere venir hablando. Vamos a terminar enseguida. Hay silencios que revelan la fe auténtica. Hay una mujer cananea que insiste con fuerza y con persistencia que sane a su hija, el propio Jesucristo. Y ahora le empieza a reclamar a Jesús que sane a su hija. Pero dice la Biblia: y Jesús no dijo ni palabra. Un Dios que se silencia ante la necesidad de una mujer, de una madre desesperada. Jesús no dice nada, pero ¿sabes? La mujer siguió insistiendo y siguió clamando y siguió orando y siguió pidiendo. Porque te voy a decir algo: a veces calla Dios para que hable tu fe. Y dice el propio Jesús, al ver la insistencia de esta mujer, le dice: oh mujer, grande es tu fe. Aleluya. Es necesario a veces que calle Dios para que hable tu fe. Y vamos a terminar enseguida. La otra voz de Dios, el silencio. Todas estas personas
personas que hemos enumerado, después de su silencio, obtuvieron la respuesta. Job fue multiplicado todo lo que tenía. Dios lo bendijo de una manera extraordinaria. Hablábamos de José, Dios lo bendijo. Hablábamos de David, Dios lo bendijo. Hablábamos de los del horno, Dios lo bendijo. Hablamos de la mujer cananea, Dios lo bendijo. Pero Salmo 88 trata de un hombre que no recibió respuesta. Trata de un silencio que pareció eterno. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Que la tristeza de un adorador se convirtió en una canción escrita en el libro de los Salmos. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas que la tristeza de un hombre que no obtuvo respuestas no se encuentra en el libro de las Lamentaciones, se encuentra en el libro de los Salmos, que es el libro de las canciones a Dios? Aleluya. Todos recibieron su respuesta, pero este no recibió nada, hermanos. Pero él no dejó de orar. Y yo tengo que decir hoy, aleluya, en esta tarde, que aquí hay hombres de guerra. Aquí hay hombres de guerra. Aquí hay mujeres valientes que no les trató bien la vida, que Dios guardó silencio, y guardó silencio de una manera muy rotunda, y no hubo respuestas a sus oraciones. Aquí hay personas que sufrieron traumas del pasado, pero jamás se apartó la alabanza y la oración de sus bocas. Pero entonces es que Dios a los otros los bendijo, a los otros Dios los restauró, pero a este salmista lo dejó sin responder su rogativa. Y así hay gente aquí que oraron y nunca escucharon a Dios decir que sí, que sufrieron y arrastraron durante muchos años un trauma, un problema, una adversidad. Pero entonces, aleluya, aleluya, gloria al Señor. Aquí hay gente de ese estilo. Aquí hay gente que ha sufrido mucho, pero como este salmista, jamás se quitó de ellos la oración y la alabanza. La otra voz de Dios, ¿sabes cuál es? Es la que te acompaña en el proceso. Yo no te puedo acompañar en tu dolor, porque no sufrí ni la mitad de lo que tú sufriste. Pero Él también sufrió como tú. Él también sufrió el abandono. En la cruz Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sufrió lo que tú sufriste. Él sufrió tu ausencia temprana. Él sufrió tu rechazo. Él sufrió tu abandono. Él sufrió tu dolor. La Biblia dice que en Él fueron puestos todos nuestros pecados, todas nuestras cargas, todas nuestras rebeliones, todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades. Él es el siervo sufriente que padeció por todas nuestras dolencias. Y te digo desde esta plataforma
Él no ignoró tu dolor. Aleluya. Ni tampoco fue ajeno a Él. Él no se olvidó de tus abandonos. Había un pueblo oprimido por el yugo de la ley farisea. Y Jesús dijo: venga a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero fijaros, a mí esto me rompía. Y dice: y poner sobre vosotros mi yugo. Poner sobre vosotros mi yugo. ¿Sabéis qué es lo que es el yugo, verdad? El yugo era una herramienta de madera donde se agarraba al buey y se juntaba con otro buey y los dos cargaban este yugo y detrás de ellos había un arado, y esto lo utilizaban para trabajar en la agricultura, para trabajar en el terreno. Y mientras estaban los dos unidos, aleluya, mientras estaban los dos unidos, estaban empezando a trabajar. Y yo esto no lo entendía, porque Dios dice: venid a mí los trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Pero Él dice, poner sobre vosotros mi yugo. Pero así no se descansa. Cuando tú quieres descansar, te vas de vacaciones, ¿verdad? Cuando tú quieres descansar, te vas a la playa, te echas en el sofá, te vas a dormir. Cuando tú quieres descansar, lo que no vas a hacer, hermana, es fregar. Lo que no vas a hacer es ponerte a hacer las labores de la casa. Y tú, hermano, si lo que quieres es descansar, no vas a ir a trabajar, no vas a ir a buscar chatarra, no vas a ir al trabajo, porque lo que quieres es descansar. Pero Jesús dice: escucha, mi yugo, llevarlo vosotros. Pero mira, me encanta esto, y aquí vamos a terminar enseguida, y es que aquí es la clave del mensaje. Él dijo: poner sobre vosotros mi yugo. Mira, si cojo yo algo, vamos a coger este púlpito y lo cojo con el Abraham, que es un hombre fuerte. Abraham, eres un hombre fuerte. Si cojo este púlpito con el Abraham, seguro que coge el más peso que yo. Yo le voy a ayudar, pero seguro que coge el más peso. Pues esto es lo que estaba haciendo Jesús en este momento. Estaba diciendo: escúchame, que yo te doy descanso, que yo te doy tranquilidad. Escúchame, que yo voy a cargar con tu peso. Pero escucha, es necesario que tengas unas responsabilidades. Aleluya. El peso lo llevo yo, pero tú ten unas responsabilidades. Iglesia de Zumárraga, deja tu peso en las espaldas de Jesús. Sus espaldas son las fuertes. Pero escúchame algo, lleva tus responsabilidades. Tienes responsabilidades que llevar. Y entonces la Biblia nos enseña que este yugo era un yugo de madera. Aleluya. ¿Sabes qué te tengo que decir en esta tarde? Hubo un yugo de madera que nos unió al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, su cruz, su madero, eso nos unió al buey fuerte, al Rey de Gloria, al Espíritu de Dios, al poderoso Dios de Israel. Eso nos unió a sus espaldas, y desde entonces, aleluya, desde entonces Él nos acompañó. Esta es el silencio de Dios, la otra voz de Dios. Déjalo. Su compañía, la otra voz de Dios, es su compañía. Jehová reprenda la serpiente
Él guardó silencio, pero te acompañó, no te abandonó, no te dejó solo. Este es la voz de Dios. Terminamos. Aleluya. Terminamos ya. Déjalo. Sí. Aleluya. Aleluya. Vamos a terminar ya. Mira. En una ocasión, un joven TikToker salió por la calle. Era un TikToker cristiano y fue a preguntar a un anciano y le dijo, hablando del Evangelio y hablando de las vivencias de este anciano, el anciano le empezó a contar que hace muchos años había perdido a su esposa, que tuvo un problema y también perdió a su hijo. Y luego, no solo esto, sino que estos sucesos le provocaron una larga depresión. Y aquel joven le preguntaba y le decía, ¿y cómo es posible que después de tanto sufrimiento, que después de tanto dolor, que después de tantos golpes que te ha dado la vida, sigas orando y sigas alabando? Y aquel anciano le dijo, hermano, ¿sabes cómo puedo seguir creyendo en Dios? ¿Sabes por qué sigo creyendo en Él? Y todo esto con una sonrisa en su cara. Y dijo, hijo, yo ya no espero que Dios me responda todo, pero aprendí algo cuando dejé de oír su voz. Comencé a notar su sombra. No hablaba, pero estaba como una sombra suave que se proyecta sobre ti cuando estás agotado bajo el sol. No quita el calor, pero te acompaña y te recuerda que no estás solo. Y dijo, yo creo que a veces Dios no nos levanta de nuestro dolor. Él no lo quita ni lo cambia, pero dice, en cambio, se pone debajo del mismo y lo lleva con nosotros. No cambia la escena, pero nos hace soportarla. Y entonces, aquí, decía aquel anciano, con él, ese es su yugo. Y cuando miro atrás, entiendo que su silencio no era ausencia, aleluya, era profundidad. Como el Salmo 88, que es el que hemos leído, sin respuestas, sin milagros, pero con una oración. Está aquí su presencia. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos y dile gracias, porque tú siempre estuviste de mi lado. Guardaste silencio, pero me acompañaste. Gracias, porque aunque hoy no entiendo muchas de las cosas, tú me darás las respuestas ahí arriba en el reino de los cielos. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres el padre del huérfano y el defensor de la viuda. Gracias porque tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. El que cubre con sus brazos, como el que cubre a su hijo de la tormenta. Gracias. Porque pusiste tus espaldas para recibir nuestros golpes. Gracias. Gracias. Gracias, porque te diste como el sustituto por nosotros. Gracias, porque nosotros fuimos Barrabás al que le diste la oportunidad de ser libre. Gracias. Dile, Señor, si
tú quieres, sáname en este culto de mis dolores. Por favor, Señor, si tú quieres, sáname de las heridas tempranas que me hizo la vida. Sáname, Señor, díselo, del rechazo que me produjeron. Sáname, Señor. Dile, sáname de aquel golpe tan difícil que me asentó la vida. Sana mis traumas del pasado, díselo. Dile, si tú quieres, Señor, puedes arreglar mi corazón por completo. Oh, aleluya. Shakrabai, Shemeranara, Moanaya, Shemei, Tanarabai, Espíritu de Dios. Dile, ven y abrázame.